Saludos a todos, bendiciones, mis hermanos, mis amigos. Les habla nuevamente este servidor Francisco Arias. Y en este video quiero hablar acerca del congregarse en tiempos de pandemia. Congregándonos en tiempos de pandemia. Como para todos es sabido, esta pandemia, producto y consecuencia del coronavirus, el COVID-19, ha afectado a muchos sectores, especialmente a la iglesia, sobre todo para efectos de congregarse. Hebreos capítulo 10, 24 y 25 nos insta, hay un mandato allí, de que debemos estimularnos al amor, a las buenas obras, y está hablando prácticamente de la comunión, del compartir, como no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Cuando el escritor a los hebreos escribe esta epístola, la iglesia estaba sujeta a persecución, a mucha prueba, y muchos de los miembros de la iglesia estaban volviendo atrás al judaísmo, estaban dejando de congregarse, y algunos ya habían abandonado la congregación por completo. Él los insta a seguir adelante y que el cristianismo era superior al judaísmo. Muchos estaban regresando al judaísmo. O sea, todo el argumento del autor acá es para demostrar que Jesús es superior a Moisés, que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto es superior al Antiguo Pacto, etc. Okay, entonces entendemos la importancia de congregarnos, y una de las personas que ha pegado a la palabra, obviamente, que ha instado a los hermanos a través de toda mi vida cristiana a congregarse, he sido yo, tomando en cuenta la importancia que esto reviste, como acabo de explicar, la comunión. Imagínense, hermano, el ósculo santo, el compartir, escuchar a los hermanos, ese abrazo. Sobre todo nosotros los venezolanos, los orientales, somos muy efusivos, y que no es lo mismo una llamada telefónica, una videoconferencia o un video como este, no es lo mismo. Sin embargo, entendemos que hay restricciones, si no en todos los países, en la mayoría de los países, evitando aglomeraciones. Debo decir que no solamente la iglesia en este sentido ha sido afectada, sino otros sectores, los deportes, empresas, negocios, etcétera, donde haya aglomeración de personas, teatros, cines. Y la iglesia en ese sentido ha sido afectada. Las reuniones de toda la iglesia quisiéramos estar todos juntos. Entonces, estaba hablando el escritor de los hebreos de alguna pandemia allí, estaba hablando de algún tipo de virus, tenía en mente esto, porque es cierto, yo he escuchado de muchos hermanos que y en diferentes congregaciones existe digamos, este debate de que si debemos congregarnos todos o no, que hay que obedecer a Dios y no a los hombres, ¿verdad? Entonces, estamos claros que es importantísimo congregarnos. ¿Para qué nos congregamos? Para tener compañerismo, para compartir, tener comunión, escuchar la palabra, adorar. Ok, nosotros tenemos que aprender a buscar alternativas mientras dura esto. Yo debo decir, conforme a lo que he estudiado en la palabra, cuál es nuestra postura de la mayoría de la Iglesia de Cristo, es acatar estas restricciones para evitar contagio. Yo particularmente no quiero que ninguno de mis hermanos se enferme, se contagie, y mucho menos contagie a otro, o que en la congregación donde yo estoy hay algún tipo de foco, porque realmente un foco de contagio, porque sería realmente mal testimonio. La iglesia de Cristo no se está sujetando. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver Hechos 5:29 con esto? Hechos 5, 28 y 29. Quiero que leamos un momentico, porque se pregunta, mucha gente se pregunta, ¿y qué hay de obedecer a Dios y no a los hombres? Vamos a leer Hechos capítulo 5, 28 y 29. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento allí? Diciendo, dice aquí en este caso, las autoridades hablaron con los
apóstoles que habían sido apresados, diciendo: no os mandamos estrictamente que nos enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Vemos que la restricción que tenían ellos, o la prohibición, era de predicar el evangelio, era de anunciar las buenas nuevas. Y lo que vemos allí, en el fondo, lo que había era celo religioso de parte de estas autoridades dominadas por los fariseos y saduceos del concilio. Y obviamente, mis hermanos, cuando se ataca a la iglesia, cuando es contra la iglesia, nosotros los cristianos debemos tener una postura. Nosotros respetamos todas las leyes, somos obedientes, debemos ser buen ciudadanos, y siempre y cuando las autoridades no rebasen sus límites, porque Dios le ha puesto un límite. Entendemos que la cabeza de la iglesia es Cristo, no es ningún gobernante terrenal, ningún gobernante humano, ni ningún pastor. La cabeza es Cristo, y nosotros nos guiamos por la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Entonces, aplica esto acá. Ellos estaban siendo perseguidos o apresados, encarcelados por no acatar algún tipo de medida sanitaria para evitar un contagio. Obviamente no. Entendemos entonces que estas restricciones ahorita no tienen nada que ver de persecución contra la iglesia, no es de índole religioso, hermano, no es contra nuestra fe. No somos los únicos afectados, y esperamos que estas restricciones paulatinamente se vayan quitando para volver. La idea es volver a el estado donde estábamos nosotros compartiendo con todas las actividades, los proyectos que teníamos de evangelismo, de reuniones de los diferentes sectores, todo eso, ¿verdad? El estudio de contacto con los contactos cercanos. Sin embargo, nosotros debemos entender que se hace con ese objetivo. Nosotros debemos acatarlo y estar alineados con esto. Entonces, de ninguna manera hay una contradicción entre este pasaje de capítulo 5 de Hechos. Ellos le dicen, le responde, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ellos le dicen: Dios nos mandó a nosotros a predicarle al evangelio, y ningún hombre va a impedirlo. Entonces, se nos está impidiendo nosotros reunirnos, se le está tocando su puerta y diciéndoles que no predique o enseñe en su casa y cante en su casa. Obviamente no. Entonces, lo que se está evitando es las aglomeraciones. Imagínense un lugar cerrado de más de 100 personas, aire acondicionado, todo el mundo cantando. Allí hay una cepa, un foco, posible foco de contagio. Entonces, eso debemos realmente evitarlo. Entonces, mis hermanos, si el virus es real y no es un invento del hombre, esa es otra cosa. Algunos han inventado teorías conspirativas, que si los Illuminatis, que si los chinos, etcétera. No me consta al respecto, hermano, no me consta, y que es una herramienta, un instrumento de Satanás para que nos congreguemos. Pero debemos decirle que Dios está al control. Yo creo más bien que esto ha permitido que varias familias tengan devocionales, se han levantado nuevos liderazgos, cuando en nuestros hogares mantenemos esa llama ardiente, cuando nos decimos que quédate en tu casa, no es quédate durmiendo, no es quédate viendo televisión, sino que tú puedas levantar ese altar. Yo particularmente le he dicho a los varones de la iglesia, a los líderes de su casa, que usted es el pastor de esta congregación, de tu casa. Tiene la responsabilidad de mantener viva esa llama. Lamentablemente algunos no lo han cumplido, pero eso ha redundado en algunos casos que se han levantado varones que tal vez no tendrían la oportunidad de predicar o de enseñar en condiciones
normales. Entonces, debo decir que no es justo, no es justo llamarnos cobardes. He visto por videos algunos predicadores de otras congregaciones, debo decirlo, llamando ratas miedosas a los predicadores, a los pastores, por no abrir las puertas del templo o de la iglesia, que tenemos miedo, que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, etcétera. ¿De dónde está la fe? Mis hermanos, no se trata de una cuestión de fe, se trata de una cuestión de precaución. No es justo, mis hermanos, ¿verdad?, que se nos trate de cobardes. ¿Es acaso pecado quedarnos en nuestras casas para evitar un contagio? ¿Es acaso eso pecado? ¿En qué parte de las Escrituras nos dice que no nos podemos reunir en nuestros hogares? Otra cosa, ¿acaso la idea de congregarse es todos en un sitio específico? Dios solamente está en un sitio específico que llaman templo o local, edificio. Simplemente, mis hermanos, es un edificio que se alquila o se ha comprado o se ha construido para poner una dirección de la iglesia y todos reunirnos allí. Y entendemos, mis hermanos, mis amigos, que esto es algo atípico, lo que estamos viviendo. Yo espero que esto cambie, ¿verdad? Y que esto mejore. Ciertamente, y comprendo que causa indignación muchas veces al ver, por lo menos la primera vez que se nos dijeron que están evitadas, están prohibidas las aglomeraciones, y fui al mercado full, donde la gente no guardaba distancia, sin tapaboca, apretujándose unos a otros. Da indignación como en los medios de transporte la gente está pegada, y uno dice, caramba, pero ¿por qué la iglesia no puede abrir? O en este caso la iglesia no, la local de la iglesia donde estamos todos reunidos, que causa indignación. Pero debemos entender que si el virus es real, debemos de tener cuidado. Entonces, Dios no habita en templos de humanos, ¿verdad?, hechos por manos de hombres, y nosotros debemos buscar alternativas. Gracias al Señor, sé de varones de iglesia que están trabajando desde las redes, utilizando este medio, utilizando WhatsApp, Facebook Like, con los hermanos, llevando el mensaje. Mis hermanos, tenemos que adecuarnos. No estoy diciendo que esto va a ser para toda la vida y que tenemos que aceptar esto, no, vamos a adecuarnos al momento. Es una realidad, es algo atípico, y tenemos que adaptarnos a esta situación, esperando Dios mediante que esto termine y volver a abrazarnos, porque extrañamos ese abrazo del hermano. Entonces, mis hermanos, no es justo, no es correcto, me parece a mí particularmente, que se tilde de cobarde, de cretino, dijo un predicador por allí famoso, de cretinos, que se está viendo quiénes son la cizaña, quién es el verdadero trigo en estos momentos, ¿no, mis hermanos? Yo creo que es hora de estar en el hogar, cuidar, salir solamente lo estrictamente necesario. Y cuando nosotros en la iglesia aplicamos Hebreos 10:25, instamos a los hermanos a congregar, le decimos, por lo menos yo le digo a mis hermanos, los que estén muy enfermos, los que han estado obviamente hospitalizados por motivo de causa mayor, no se congreguen. Usted no va a juzgar a un hermano, hablando en condiciones normales y abiertas a las congregaciones, que tengan un enfermo en el hospital o que tienen que salir a comprar una medicina a la farmacia de emergencia, que está en pecado, porque es una cuestión de causa mayor. En estos momentos es una cuestión de fuerza mayor, que es un virus que es real, mis hermanos. Entonces, espero que esta reflexión le ayude. Es posible que no esté de acuerdo conmigo, lo respeto. Mis hermanos, Dios le bendiga.